Maestro, mire, partiendo de algunos conceptos que usted maneja muy bien en su diálogo permanente y lo que hablábamos ayer, precisamente, o el domingo, cuando estábamos hablando de la poesía de Ramón Antonio Jiménez, desde el punto de vista de la intertextualidad y cruce, vamos a decir, que se da con algunos elementos puede ser intradimensionales, que usted hablaba ahorita, sobre todo desde el punto de vista de lo que la cuántica ha ido revelando como ciencia, pero al mismo tiempo el encuentro de esa cuántica con la mística, con lo cultural y con lo, vamos a decir, con lo que últimamente el hombre ha ido integrando en el rango de mirada, vamos a decir, en ese desarrollo, en esa evolución de la competencia y capacidad de poder ver esas imágenes. Me gustaría que usted, desde ese punto de vista, nos dialogara sobre su impresión de la poesía de Ramón Antonio Jiménez. Mi experiencia en mi corto mundo de experiencia poética como lector, estímulo-respuesta es el principio que rige el mundo celular, estímulo-respuesta. La poesía del maestro Jiménez me estimulan a mí de una forma muy especial. Me llevan a un sendero que me permiten contactar con realidades verdaderamente extrasensoriales. Porque lo que uno debe buscar en la vida es la inspiración, el don de la inspiración. Y cuando leo a Jiménez, entonces yo me inspiro en cosas que para cualquiera podría ser inexistente, porque lo inexistente es ignorancia. Cualquiera ignora algo y eso es inexistente. Entonces Ramón me sumerge a mí, como yo decía, a una chorrera de realidades impregnada de múltiples colores. Colores y matices y música y tono y nota que realmente se podría decir en un lenguaje teosófico, despiertan, hacen vibrar los chakras superiores de mi anatomía oculta. Yo encuentro en la poesía del maestro Jiménez que me estimulan a mí en particular, y yo sé que así sucede con otros lectores, esa naturaleza interna, intrínseca realmente de lo que es el ser humano. Porque para muchos a nosotros se nos ha encerrado como en una prisión, en una cárcel, que son los acondicionamientos intelectuales, las doctrinas filosóficas, religiosas, políticas, nos han marcado. Entonces de repente tú estás imbuido en el qué hacer de cada día y llega entonces a la poesía de Ramón y eso te libera. Te pone en contacto con otra realidad. Entonces tú dices, pero ven acá, hay mucho más de lo que yo veo. Hay mucho más de lo que yo oigo. Hay mucho más de lo que el sistema me hace sentir. Hay mucho más de lo que a mí la música cotidiana me hace sentir. Y para eso uno tiene que leer poesía. Y digo leer poesía porque en la poesía se da el fenómeno para muchos llamado milagroso. Y es que lo que el poeta siente en el momento que está elaborando, cocinando el poema, en el momento que él es un arquitecto de realidades abstractas, inspiradas, él se transmite eso. Si el poeta en ese momento se monta en un arcoíris y navega por la galaxia, él te va a hacer sentir eso. Inclusive, en los poemas del maestro Jiménez,
no se necesitan alas para volar. Como yo dije en un comentario, solo hay que ser pluma, que la poesía del maestro Jiménez, como un viento divino, te arrastrará a la divinidad. Bueno, muy interesante, sobre todo aquella posibilidad fuera del lenguaje en sí mismo, de la competencia, vamos a decir, del lingüista, del escritor, del orfebre de las palabras, que estas estructuras que en sí mismo tienen un sentido, un ritmo, una manera de acontecer, una organización, puedan además organizar mundos. Siempre a mí me preocupa el que el poema solo se quede en las palabras. Por eso la poesía es tan extraña, porque hay muy buenos poetas, muy buenos poemas, vamos a decir, desde el punto de vista de la estructura del lenguaje, de la lengua, desde el punto de vista de la construcción, vamos a decir, del significado, de la sintaxis. Sin embargo, el poema no logra mostrarte un mundo, no logra compenetrar, vamos a decir, aquella música de la vida, ¿verdad? Como se llama uno de los textos colectivos de Jiménez, aquella música de la vida que al mismo tiempo como una especie de concierto de emociones que nos dan la posibilidad entonces de penetrar y mirar esos mundos. Me parece que eso es lo que lo que me ha transmitido en su experiencia, que decía que no la experiencia del lenguaje, sino la experiencia del concierto musical, de la estructura poética y de aquel concierto emocional que lo empuja a volar a través de esos laberintos planteados y descubiertos. Así mismo, es un fenómeno mágico, al extremo que yo me atrevería a afirmar que una persona que se quiera conocer a sí mismo a través de la poesía de Ramón Jiménez puede encontrar una ayuda, porque la poesía de Jiménez va a enlazar al lector con unos mundos abstractos, con unos mundos inspirados en su propio ser. Es decir, como dicen los indígenas, de acocán a acocán, de corazón a corazón. Del corazón del escritor, del poeta Jiménez, emerge luz. Y una persona que quiera penetrar en el enigma, en el misterio del homo homo seteimsum, en el conocerse a sí mismo, esa luz lo podría llevar, y si no lo lleva a acercarlo, y si no lo acerca a motivarlo, a dar con una realidad que es lo que nosotros somos en sí. A través de esa poesía yo decía que es donde la nada y el todo se abrazan. Y digo que en esa poesía del maestro Ramón decía, tal como es arriba es abajo, decía el maestro. Pero con la poesía de Ramón uno va más de arriba y el de abajo. Uno se ubica en el afuera y el adentro. Es decir, que son ya 4 direcciones. Realmente son 6 direcciones. Arriba, abajo, afuera, adentro y 6 dimensiones. Y la poesía te lleva allí. Me gusta es que Ramón en su poesía narra el aleteo de las aves. Narra el verde de la naturaleza. Narra en su poesía que aunque nosotros lo vemos en línea recta, la poesía te hace ver los rayos del sol entretejidos, como una red de Indra. Es decir, que en la poesía de Ramón tú no vas a ver luces sólidas, sino tú vas a ver los fotones. Tú vas a ver fotones, tú vas a ver micropartículas que jugueteando en una realidad crean la realidad de la luz. Que es lo que nosotros percibimos como luz, gracias a nuestra naturaleza visual. Es decir, que le damos gracias a Ramón como poeta y a los demás poetas, que son realmente los sacerdotes del futuro. Los sacerdotes del futuro.
Para muchos, maestro Noé, la cuántica es la religión del futuro. Para otros, la poesía es la religión del siempre y ahora. Necesitamos motivar, incentivar la lectura de la poesía, porque definitivamente la poesía sensibiliza. Y lo que buscamos es esa sensibilidad, que significa ir más allá del pensamiento. A propósito de lo cuántico, yo soy una persona muy cercana al poeta Jiménez, y vamos a decir que tenemos un lugar común y es la sensibilidad por lo bello, pero la forma de vida, la actitud de Jiménez y su propia tesis sobre la vida, él ha estado planteándome en algunos momentos, que en principio del Tao y también de lo cuántico, y lo que él llama Tao cuántico, que es una puesta al día, vamos a decir, del Tao en función de la nueva luz que hemos recibido sobre la estructura de lo que acontece, de la realidad, etc. A propósito de esto, usted que está vinculado también de alguna manera a estos conocimientos del Tao y de lo cuántico, ¿qué podríamos nosotros o podría usted plantearnos en este sentido de lo que es lo Tao cuántico o la visión cuántica del Tao? Tú sabes que para el indigno todo es indigno, y para un ser puro todo es pureza, y para un poeta todo es poesía. En los poemas de Ramón vemos el mundo cuántico. Allí donde él reside no existe la diferencia, la unidad es la diversidad. Los números representan energía y movimiento. Y tú lees, por ejemplo, la poesía del maestro Jiménez, y en cada verso tú lo que percibes es energías en movimiento.